Buenos días, Dios le bendiga. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Gracias por permitirnos de entrar en su área personal en este día. Hoy vamos a lanzar una nueva serie que hemos titulado Fe que cabalga sobre la tormenta. Fe que cabalga sobre la tormenta. Este domingo por la mañana no vamos a tener nuestro tiempo de alabanza juntamente con nuestra exposición de la palabra de Dios. Tuvimos unos retos técnicos, pero con el favor de Dios para la semana que viene ya podemos remediar ese problemilla que hemos enfrentado. Pero gracias por estar con nosotros en este día. Si tienen sus Biblias, vamos al libro de Santiago capítulo 1 versos 2 al 8. Estamos viviendo en tiempos extraordinarios. Estamos viviendo una pandemia, una pestilencia, una peste que el mundo no ha visto. Hemos tenido situaciones como estas en tiempos pasados en la historia, pero nunca en la historia moderna en cual nosotros estamos viviendo ahora. Pero no solamente es esta cuarentena que estamos viviendo, pero también miramos la violencia que está en las calles, en las diferentes ciudades de nuestra nación. Miramos que algo está sucediendo. No hemos visto este tipo de violencia desde los 1960s en la reforma de justicia social que tuvimos en esa etapa de nuestra historia como nación, pero juntamente con el enemigo invisible y esta inseguridad social en cual estamos viviendo, muchas personas están viviendo en ansiedad y incertidumbre conforme al futuro. Y nosotros como cristianos, la gran pregunta es cómo nosotros debemos de vivir nuestras vidas en este tiempo, que podamos edificar una fe que pueda enfrentar las tormentas de la vida. Y el propósito de esta serie en cual estamos entrando es desarrollar una fe que puede cabalgar a través de la tormenta. En Santiago capítulo 1 versos 2 al 8 la palabra de Dios lee de esta manera, dice: hermanos míos, consideren ser muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas y problemas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. ¿Ves? Dios usa la dificultad para perfeccionarnos. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídale a Dios y Él se la dará. Recibe del Señor, recibe por fe sabiduría de Dios, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie, pero pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así no piense que va a recibir alguna cosa del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Santiago en la palabra de Dios nos exhorta que le pidamos a Dios por sabiduría. ¿Por qué? Porque a través de sabiduría sabemos cuáles decisiones debemos de tomar y cómo conducir nuestra vida y los asuntos de nuestra vida. En el 2018 tuvimos un huracán que se llamó el huracán Miguel o Michael. Y este huracán entró a la costa de la Florida. Y cuando este huracán aterrizó sobre una playa que se llamaba Playa de México. ¿Lo pueden creer? En Miami, Florida, hay una playa que se llama Playa de México. Y esa playa es como de 25 millas de 25 millas larga. Y este huracán entró a la Florida a través, o tocó tierra, aterrizó en esa playa. Y por 25 millas
ni una casa quedó parada, ni una casa quedó en pie, menos una. Hubo una casa en esa Playa México, en la Florida, que pudo sostenerse en la tormenta. Y cuando los reporteros y los canales de noticias miraron que esta casa se quedó en pie, buscaron el dueño de la casa, y cuando lo encontraron le preguntaron al dueño qué había hecho él para edificar una casa que pudo sostener en contra de ese huracán que vino y destruyó todo lo que estaba alrededor de ellos. Y esta fue la respuesta del dueño. Él dijo: nosotros preparamos, y cuando construimos la casa, la construimos con materiales que iban a poder sostenerse en contra de una tormenta, y siempre hacíamos más de lo que era requerido. Esa es la razón por cual mi casa se quedó en pie a través de la tormenta. Qué lección tan grande y poderosa de un hombre que preparó y hizo un trabajo con excelencia, y el resultado de ese trabajo es que edificó una casa que pudo sostenerse en contra de la tormenta que vino a enfrentarla. Y en las semanas que nosotros estaremos enfrentando en estos días y semanas que vienen, vamos a considerar el tema de desarrollar una fe que cabalga la tormenta. Uno de nuestros salmos favoritos en nuestra familia es el Salmo 23. Y el Salmo 23, versos 1 y 4, la palabra de Dios dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. El salmista dijo: no voy a temer cuando camino a través del valle. ¿Por qué? Porque soy inteligente, porque soy fuerte. ¿Por qué? ¿Por qué no hay que temer? No hay que temer porque Dios está con nosotros. Y si Dios va contigo, vas a poder atravesar a través del valle de sombra de muerte. En otras palabras, si Dios va contigo y le pides Dios sabiduría, Dios te va a dar fe que puede cabalgar la tormenta. En la palabra de Dios nos dice en 2 de Corintios capítulo 1 verso 7: y nuestra esperanza en vosotros es firme, porque sabemos, así como son compañeros en las aflicciones, también lo serán en la consolación. En otras palabras, si sufrimos por Jesús, seremos consolados por Jesús. Pero hay tres palabras que son claves en 2 de Corintios 1:7, y es esta: esperanza es firme, porque sabemos. Lo que nosotros sabemos nos ayudará a inspirarnos con esperanza y mantenernos firmes. Y hay ciertas cosas que en esta mañana tenemos que recordarnos y reintroducirnos, y para nosotros, algunos de nosotros, conocerlos en una manera, en una luz nueva. Cosas que de Dios que vamos a saber o vamos a encontrar para que nos mantenga firmes y llenos de esperanza, que nos ayudará a cabalgar la tormenta de la vida que nosotros estamos enfrentando en estos momentos y en estos días. ¿Cuáles son las cosas que debemos recordarnos? En primer lugar, tenemos que recordarnos que esta tormenta también pasará, o la tormenta no va a permanecer para siempre. En Primera de Pedro capítulo 4 verso 12, la palabra de Dios dice: amigos míos, no se sorprendan cuando pasen a través de tribulaciones y pruebas en la vida. También en Isaías 24 capítulo 5 verso 19 dice la palabra de Dios a través del profeta Isaías, dice: la tierra sufre como resultado del pueblo,
porque han dejado las instrucciones de Dios y han violado sus leyes y han quebrado su pacto. Entonces la tierra se ha quebrantado y se ha deshecha, todo es perdido, abandonado y confuso. Isaías 24, versos 5 y 19. No tipifica o no ilustra ese verso la cultura en cual nosotros estamos viviendo ahora. Sí, el resultado del quebranto, el resultado del abandono, el resultado de la confusión es porque la humanidad le ha dado la espalda a Dios y le hemos dicho a Dios: Dios, nosotros sabemos más que ti, somos más inteligentes que ti, que usted. No tenemos que obedecer ni honrar la palabra de Dios y le hemos dado la espalda a Dios. Y porque nosotros como humanidad, no hablando de la iglesia, pero poniéndonos en el lugar de la humanidad en general, que le da la espalda a Dios, el resultado de darle la espalda a Dios es quebranto, es tristeza, es pérdida, es confusión. Tenemos que entender en primer lugar que en Dios estas cosas no van a permanecer para siempre. El apóstol Pedro dijo: mira, no sean sorprendidos cuando pasan dificultades y tribulaciones de este índole. En 2 de Corintios, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Corintios y les dice en 2 Corintios capítulo 4 versos 17 al 18, y diciendo que nuestros problemas temporales y momentarios no permanecerán, porque están llevando un peso de gloria que sobrepasa todo ellos. Y pues nos enfocamos no en lo que veremos, sino en lo que no se ve, porque lo que se ve es temporal, pero lo que no se ve es eterno. En otras palabras, hay algo más allá de lo natural, de lo temporal, de lo que se ve, que es eterno. Los problemas no van a permanecer para siempre. Los retos no se van a quedar para siempre. Va a haber un tiempo en donde la prueba que tú estás pasando, que Dios dice ya es suficiente, y tiene una fecha de expiración, y eso va a terminar, y el resultado de tú pasar a través de esa prueba es que vas a ser fortalecido, vas a ser enriquecido, vas a ser, tu tienda va a ser ensanchada, engrandecida y fortalecida a través de la prueba. ¿Por qué? Porque lo que vemos es temporal, pero lo que Dios está edificando dentro de nosotros y a través de nosotros es algo invisible, eterno, que lleva un peso de gloria para la eternidad. Y pues la primera cosa que nos tenemos que recordar es eso, es que lo que estamos pasando, la prueba, el problema, la tempestad es temporal y va a pasar. La segunda cosa es es que nos tenemos que recordarnos en qué. Recuerda de concentrarte en medio de la tormenta, en medio de la prueba. Concéntrate en las cosas que son eternas y no cambian. ¿Cuáles son las cosas que nosotros entendemos de Dios? Cosas que son eternas, cosas que no cambian. En primer lugar, son 7. En primer lugar, Dios mira todo lo que tú estás pasando. En otras palabras, lo que tú estás pasando ahora no sorprende a Dios. Dios lo mira, Dios lo observa y Dios lo entiende. Dios entiende lo que estás pasando. En segundo lugar, a Dios no solamente lo entiende, pero a Dios le interesa todo lo que tú estás pasando. Le interesa a Dios lo que tú estás pasando. En tercer lugar, Dios tiene el poder para responder a tu oración. La oración tiene el poder de cambiar circunstancias y situaciones. La oración lleva esa dinámica y ese poder explosivo de Dios de intervenir en las circunstancias y las situaciones de la humanidad y de los hombres. Y si Dios
no cambia la circunstancia, Dios tiene el poder de cambiarte a ti. ¿Cuál es más difícil? A veces yo pienso que el cambiarnos a nosotros es más difícil. Pero de igual manera, la oración es la llave que Dios nos da para nosotros introducir cambio sobre la tierra. Por eso en la oración del Padre Nuestro, el Señor dijo, cuando oren de esa manera. Padre nuestro que estás en los cielos, glorificado sea tu nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad. ¿Dónde? Sobre la tierra. Cuando oramos debemos orar pidiéndole a Dios que su voluntad venga a la tierra. Y cuando la voluntad de Dios viene y toca la tierra, cosas cambian. Y si las circunstancias no cambian, entonces Dios nos cambia a nosotros. Esa es la tercera cosa que tenemos que entender, es que a través de la oración Dios nos da el poder para responder y cambiar. La cuarta cosa es que Dios siempre actúa acuerdo a su bondad hacia nosotros. Lo que Dios hace, lo hace con su bondad a nuestro beneficio. La quinta cosa es esta. Es que el plan de Dios es siempre superior al mío. Lo que Dios tiene planificado para mi vida, para mi familia, para mis hijos, es mejor de lo que yo tengo planeado para mi vida, para mi familia y para mis hijos. Siempre, siempre el plan de Dios es mejor. La sexta cosa es esta. Es que lo que no cambia y que tengo que entender de Dios es que Dios siempre me ama. No importa si yo lo amo a Él y no lo amo a Él. El amor de Dios sigue en pie hacia mi vida. Dios siempre nos amará. La séptima cosa es esta. Y es una buena doctrina bautista. Es que no puedo perder mi salvación porque he creído en Cristo Jesús. Mi salvación no depende sobre mi fuerza, no depende sobre mi poder, no depende sobre mi justicia. No. Mi salvación depende en la gracia de Dios que Dios ha extendido hacia mí. La palabra de Dios nos dice, claramente nos enseña que somos salvos por gracia a través de fe. Es imposible, no es una obra de nosotros mismos. La salvación es obra de Dios a la humanidad. Y cuando aceptamos esa obra maravillosa de Dios en nuestras vidas, somos salvos. Y podemos declarar, ¿qué nos separará del amor de Dios en Cristo Jesús? Y la respuesta es, nada. Y pues cuando yo acepto a Cristo Jesús, mi salvación es segura. Y esas son las cosas que no cambian en las tormentas. Son las cosas que nos ayudan a cabalgar sobre la tormenta. La tercera cosa es esta. Recuérdate que no importando de lo que yo pase, Dios está conmigo. Pon tu mano sobre tu corazón y decláralo en esta mañana. Dile, Dios está conmigo. En Isaías capítulo 43 verso 2, Dios hablándole a su profeta, a su hombre Isaías. Él estaba pasando un tiempo difícil y Dios le recuerda a Isaías en Isaías 43 verso 2. Él dice, cuando pasas a través de las aguas, yo estaré contigo. Cuando pasas a través de los ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando caminas a través del fuego, no te quemará y no te consumirá. Isaías, Dios le está afirmando, le está diciendo, no te preocupes, mi hijo. Cuando tú pasas a través de las dificultades, las pruebas que se sienten que te vas a ahogar, se sienten como que todo lo que está a tu alrededor, tu vida, tus finanzas, tu salud, tu carro, tu casa, que se va a consumir en fuego, Dios dice, mi hijo, no te preocupes, yo estoy contigo. Y esa es la tercera cosa que tenemos que entender en esta mañana, es que no importando lo que yo pase, Dios ha prometido estar conmigo. Recuérdate que Dios está contigo. La cuarta cosa es esta, es que la dificultad no es
el fin de la historia. En 2 de Corintios capítulo 4 versos 8 al 9 y el verso 14 dice la palabra de Dios de esta manera: sufrimos pero no estamos destruidos. Aun cuando no sabemos qué hacer, nunca nos cedemos. En tiempos de dificultad, Dios está con nosotros. Y cuando nos caemos, nos levantamos otra vez. Porque sabemos que Dios resucitó a su Hijo a la vida otra vez. Y en la misma manera que Cristo Jesús fue resucitado, Él también nos resucitará a nosotros hacia la vida y nos llevará a su presencia juntos. Gloria a Dios, que Dios se especializa en resucitar cosas que parecen que están muertas. Oh, gloria a Dios. Quizás tú dices: mi matrimonio está muerto. Oh, mi trabajo cerraron. Quizás diferentes circunstancias, situaciones parecen que es el fin, pero te quiero recordar en esta mañana: no es el fin de la historia. Dios tiene poder para resucitar. Dios tiene autoridad para dar un término feliz hacia tu vida. Porque el término de este mundo va a ser en la presencia de Dios. En Apocalipsis capítulo 21 verso 4 la palabra de Dios dice: entonces Dios enjugará cada lágrima de sus ojos, y no habrá muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor, porque las cosas del pasado han terminado. En otras palabras, Dios dice: va a haber un día en el futuro en donde todas esas lágrimas y quebranto y tristeza, Dios lo va a terminar y va a darnos un término feliz a las circunstancias, situaciones que nosotros estamos enfrentando. En esta mañana, la tormenta que tú estás pasando, la tormenta que este mundo está pasando a través de esta pandemia, a través de esta enfermedad, no es el fin de la historia. Dios tiene otro fin preparado para su pueblo. Y la quinta cosa y la última cosa que no quiero recordarnos en esta mañana es esto: es que Dios quiere usar mi vida, tu vida, nuestra vida, la vida de nuestra iglesia, para ayudar a otras personas. Dios siempre compara la iglesia como un cuerpo. En 1 de Corintios capítulo 12 verso 27 la palabra de Dios dice: juntos somos el cuerpo de Cristo y cada uno es parte de ese cuerpo. En 3 de Juan capítulo 1 verso 2 dice: estimados amigos, estoy orando que estén en salud y prosperen como su alma prospera. ¿Qué quiere Dios que suceda con el cuerpo? Dios quiere que el cuerpo esté en salud. Dios quiere que el cuerpo prospere como el alma prospera. Dios quiere prosperar al cuerpo. Dios quiere prosperar la iglesia. Dios quiere fortalecer y prosperar tu vida. Y la condición es que tu alma prospere primero. La palabra de Dios dice: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás será dado por añadidura a tu vida. ¿Qué es primero? Primero es que tu alma prospera y que tu cuerpo prospere de igual manera que tu alma prospera. Cuando nuestra alma prospera, nosotros físicamente prosperamos, y no hay cadena del diablo que puede detener la mano de Dios. Gloria a Dios. Miramos que Dios quiere usarme a mí, que este cuerpo, esta persona sea bendición a otras personas, que este cuerpo, esta iglesia bautista de La Habra sea de bendición a la comunidad, que la iglesia general, universal en la faz de la tierra sea de bendición a este mundo, trayéndole gloria a Dios. En Juan capítulo 13 verso 35 la palabra de Dios dice: su amor los unos para los otros demostrará al mundo que son mis discípulos. ¿Cómo sabe el mundo que somos seguidores de Cristo Jesús? El mundo sabe que somos seguidores de Cristo Jesús por el amor que tenemos por nuestro Padre Celestial y el amor que expresamos a las personas.
Sabes, en el Imperio Romano hubo una plaga, se llamaba la plaga negra. Y esa plaga trajo muerte al Imperio Romano. Y todo el mundo, esa plaga se estaba expandiendo, se estaba proliferando en las ciudades. Y todo el mundo pensaba que si nos salimos de las ciudades, esa plaga se va a terminar. No sabían que en las manos iban microbios y que el higiene personal era importante. No sabían de desinfestar y limpiar las cosas. No sabían esas cosas. Y pues la plaga se estaba proliferando, estaba multiplicándose en las ciudades y todo el mundo empezó a salirse de las ciudades. Pero unas personas empezaron a ir a la ciudad. Iban al lugar de necesidad. ¿Y sabes cuáles eran esas personas? Esas personas eran los cristianos. Los cristianos fueron en medio de esa plaga negra a las ciudades más necesitadas para llevar ayuda a las personas en necesidad. Ahora Dios está pidiendo que nosotros nos arriesguemos en esta cultura, y la respuesta es que debemos de ser sabios y ser inteligentes y usar los medios que Dios nos da para proliferar el evangelio. Y la palabra de Dios nos dice que ellos fueron a esas ciudades y empezaron a traer sanidad a las ciudades, a esos lugares. Es interesante que en el pasado decíamos, si estás enfermo, vete a la iglesia para que oren por ti. Ahora decimos, si estás enfermo, quédate en la casa y de aquí oramos por ti allá. Interesante cómo la cosa ha cambiado. Hay que ser sabios y ser guiados por Dios a hacer lo que Dios pide que nosotros hagamos. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos haciendo lo que Dios pide que nosotros hagamos, entonces vamos a ser como Daniel en el foso de leones, que los leones no nos van a devorar. Si nosotros estamos haciendo lo que Dios ha pedido que nosotros hagamos, vamos a ser como Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego, que no fueron consumidos. Si nosotros estamos haciendo lo que Dios pide que nosotros hagamos, entonces vamos a ser como Moisés enfrente del mar rojo, que se partió y lo imposible se hizo posible. ¿Por qué? Porque Dios estaba guiando ese asunto. En cuanto nosotros somos guiados por Dios, no hay nada imposible para el pueblo de Dios. Y pues el pueblo estaba yendo a las ciudades, llevando sanidad. ¿Sabes qué? Los hospitales no fue una idea del gobierno, no fue un oficial del gobierno que dijo, hey, yo tengo una idea brillante que vamos a establecer estos centros de salud para ayudarle a las personas enfermas y necesitadas para que puedan recobrar fuerza y salud a su vida otra vez. No fue una idea de un político. ¿Sabes quién empezó los hospitales? Fueron los cristianos. Y en la misma manera, Dios nos llama a nosotros a ser instrumentos de bendición. Dios te quiere usar a ti para hacer una bendición en cuanto por fe tú cabalgas esta tormenta en que nosotros estamos pasando ahora. Quizás tú te sientes que la tormenta en este día te está ahogando. Mira, todo lo que tienes que hacer es ser como Pedro. Cuando Pedro caminó en el agua, y cuando se empezó a hundir, él clamó al Señor diciéndole al Señor, Señor, sálvame. En esta mañana Dios quiere darte fe para cabalgar la tormenta. La tormenta no te va a consumir. Clama al nombre del Señor. Hazlo ahora. Nomás dile, Señor Jesucristo, yo confieso con mis labios, yo creo en mi corazón que tú eres el Hijo de Dios y que tú tienes el poder para darme la habilidad de por fe cabalgar a través de esta tormenta que estoy enfrentando ahora. Y Padre, te pido que me ayudes en este día, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Si tú oraste esa oración, yo creo con todo mi corazón que el Espíritu Santo está ahí contigo y Dios está obrando en tu vida en este día.
Muchas gracias por estar con nosotros. Quiero darle gracias a todos ustedes que han orado por este ministerio y los que han financieramente aportado la obra de Dios aquí en la Iglesia Bautista de La Habra. En estos meses que han pasado, han sido meses difíciles, pero Dios ha sido fiel y Él continuará siendo fiel. Si tú sientes en tu corazón seguir aportando o aportar la obra del ministerio, nomás ve a tu aplicación bancaria y busca la aplicación Zelle, Z-E-E-L-L-E, Z-E-L-L-E, Zelle, Z-E-L-L-E, y nomás pon nuestro correo electrónico, que es iblajabra, como en la ciudad, iblajabra@yahoo.com. Y si sientes en tu corazón enviar una ofrenda, Dios te bendiga, que Dios te multiplique tu fuerza y tu habilidad de prosperar financieramente. Y sobre todo le damos gracias a Dios por sus oraciones, que a través de la oración la mano de Dios se mueve a favor de su pueblo. Gracias por orar, por aportar la obra del Señor aquí en la Iglesia Bautista de La Habra. Estamos buscando tentativamente, estamos mirando a abrir la iglesia julio 12. Oren por nosotros, que Dios nos ayude a poner todo en orden para poder abrir los atrios de la casa del Señor otra vez para alabar al Señor en este lugar. Ahí estaremos poniendo en la página de Facebook, en La Habra Baptist Church, La Habra Baptist como Bautista Church. Estamos poniendo información ahí, síganos en eso. Y también muchas gracias por sintonizarnos sobre este canal de YouTube en IB La Habra Espacio Visible. IB La Habra Espacio Visible. Dios le bendiga, Dios lo guarde y nos miramos la semana que viene en cuanto buscamos desarrollar y levantar una fe que cabalga las tormentas. Dios le bendiga en este día. Oh, frick.